Les habla Edwin Alexander Osorio. Un saludo a mis compañeros, a la profe Nancy. Hoy vamos a presentar eh, la sentencia número 15 junto con el equipo de trabajo. Quien les habla Edwin, mi compañero Sergio, Nancy Juliet y Jenny Carolina. Entonces empecemos con la sentencia número 15. En primer momento tenemos que revisar el análisis de las personas involucradas. ¿Quiénes están involucrados? El demandado, en este caso es la DIAN, y el demandante es Cinepetrol Colombia. El hecho que generó en un principio todo este tema fue la declaración de renta del año 2010, que tener eso en cuenta al momento de exponer los demás temas. Entonces vamos a hacer como un análisis de los antecedentes, o sea, es como una historia de los hechos más relevantes que fueron ocurriendo hasta el momento del fallo final. Entonces tenemos que el 18 de abril del 2011 Inepetrol presentó la declaración del año grabable 2010 solicitando un saldo a favor, bueno, presentó la declaración con un saldo a favor de 924.980 millones de pesos. El 11 de octubre del 2011 solicitó la devolución del saldo a favor. Hay que tener en cuenta que para hacer esta solicitud es necesario cumplir unos pequeños requisitos, como lo son que esta solicitud no supere los 2 años, en este caso no lo supera, tener actualizado el RUB, supongo que lo tenía actualizado, tener actualizadas las certificaciones de existencia y de representación, también hay que diligenciar un formulario que es el formulario 010, que se llama solicitud de devolución, y tener certificado histórico de existencia y representación. También hay otros documentos adicionales que hay que tener en cuenta al momento de realizar la solicitud. Bueno, a la DIAN al recibir esta notificación da 90 días como una espera para hacer el análisis de todos los hechos. El 2 de diciembre del 2011, Inepetrol corrige la declaración para eliminar la pérdida líquida del ejercicio sin afectar el saldo a favor. El 27 de abril del 2012, la DIAN notificó requerimiento especial. Recordemos que un requerimiento especial es un acto administrativo en el cual se da un inicio formal del proceso de fiscalización de la declaración tributaria privada presentada por el contribuyente. Bueno, la DIAN realiza esta notificación especial en el que le propone a la empresa que incluya unos costos por 28.296.038. Entonces, el 13 de octubre del 2012, la actora corrigió la declaración. O sea, ¿qué hizo? Corrigió la declaración incluyendo los costos como lo solicitaba la notificación especial, pero adicionalmente incluyó unos ingresos por el mismo valor. Esto pues da un saldo final igual al de la declaración inicial. Entonces, el 17 de abril del 2012, la DIAN notificó a la actora con una liquidación. La DIAN realizó la liquidación de la declaración, como que, en pocas palabras, como que la DIAN realizó la declaración y le dijo a la empresa, mire, que en este requerimiento hay que tener en cuenta que usted, primero que todo, incluyó unos ingresos que no eran, también no tuvo en cuenta la sanción por inexactitud y no tuvo en cuenta unos costos a cargo. Entonces, el total de este impasse no solo no le da un saldo a favor, sino un valor a pagar por 23.183.018. Entonces, inmediatamente, ¿qué hace la empresa? Realiza una demanda. Y en la demanda, ¿qué consta? La empresa afirma que al momento de realizar este requerimiento no tuvieron en cuenta, o sea, violaron unas normas. El artículo 380, el 8395 numeral 9
228 y 363 de la Constitución Política, el artículo 26, 89, 90, 647, 709, el artículo la 197 y la ley 600, 1607 del 2012. Entonces, Cinepetrol, ¿qué está requiriendo en este momento? O sea, como en ejercicio de medición y control por prueba en el artículo 138, recordemos también que este artículo nos habla del orden jurídico que de alguna manera se ha quebrado por la administración. O sea, en el petróleo estaba diciendo pues que la DIAN de alguna forma había realizado un acto indebido y realiza una serie de peticiones. Entonces, en primer caso, solicita que se anule el requerimiento especial, también que también, dado lo anterior, Inepetrol manifiesta que la ley luego de la que no que tenga en cuenta la inclusión de estos costos y estos ingresos y por ende no ratifica una inexactitud al momento de la corrección. Afirma que hubo unas violaciones en los artículos 28, 89 y 90 del Estatuto Tributario y que se violaron esos principios. Recordemos que estos artículos nos hablan de el cálculo de los ingresos, eh, sobre la depuración de la renta bruta y demás. El costo de los 28.000 se puede probar, o sea, ese costo se probó por una certificación firmada por revisor fiscal. También afirma que se violaron los artículos 83, 95, numeral 928 y 363 de la Constitución Política, ya que afirma que lo que señala el artículo 709 se cumplió, o sea, se incluyeron estos costos. Como para ser un poco más claro, se incluyeron los costos de 28.296,38 y pues están en su total libertad, expone que están en su total libertad de incluirlos. Y en la respuesta que dieron al requerimiento especial, la empresa aceptó de manera parcial y realizó dicha corrección. También afirma que se violaron los artículos 647 y 709. En el artículo 647 afirma la actora, o sea, la empresa involucrada, que si bien hubo un error, la empresa lo subsanó dentro de los términos de la normatividad tributaria. En el artículo 709, al incluir los ingresos y los costos, no modificó la liquidación de la declaración. Entonces, por ende, la empresa afirma que pues no hubo una variación al final. O sea, unos ingresos por ese mismo valor y unos costos por el mismo valor. Entonces viene la respuesta o la contestación de la demanda por parte de la DIAN. Muy buenas tardes, docente y compañeros de clase. A continuación les voy a leer sobre la sentencia número 15, la cual involucra demandado Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y demandante Inepetrol Colombia en liquidación. El hecho principal de esta sentencia es el impuesto sobre la renta año agravable 2010. En contexto les voy a leer sobre la contestación de la demanda. La DIAN solicitó que se negara la súplica de la demanda por los motivos que se sintetizan así. No existe violación de las normas constitucionales y legales indicadas por la actora, pues el proceso administrativo está debidamente soportado. Además, en la contabilidad de Petronova se encontró la factura de venta número 021 del 28 de junio del 2010 y en consecuencia la DIAN halló probada la existencia del ingreso para la actora.
La operación también encuentra respaldo en la consulta de información exógena. El, ar- el artículo 709 del Estatuto Tributario no admite posiciones interpretativas más allá de las permitidas por el legislador. La inclusión del costo por 28.296.038, supuestamente asociado al ingreso por la venta por el mismo valor, tiene por objeto disminuir la base del impuesto y hacerse acreedor a un beneficio tributario no contemplado en la norma, como es el reconocimiento del costo, que solo es admisible para las declaraciones privadas presentadas voluntariamente. Asimismo, el artículo 709 del que ya hablábamos no permite que se acepten correcciones provocadas que incorporen costos y deducciones asociados a ingresos que el contribuyente voluntariamente decidió no incluir en el momento de la presentación de la declaración privada. Y si bien el artículo 197 de la Ley 1607 del 2012 está relacionado con la lesividad e integridad normativa, la sanción impuesta en este caso obedece al cumplimiento de los supuestos del artículo 647 del Estatuto Tributario, pues la DIAN estableció que la actora omitió ingresos por la venta de activos en el ejercicio de su actividad mercantil, los cuales no se acreditaron al momento de la presentación de la declaración privada. Al saludo, profesora y compañeros. La sentencia apelada negó las pretensiones por estas razones. Primero, que la declaración de corrección presentada por la actora no cumplió los requisitos estipulados en el artículo 709 del Estatuto Tributario, por cuanto, por cuanto no se limitó a la aceptación total o parcial de las glosas propuestas, ni aceptó el mayor valor determinado por la DIAN. También argumentó que la declaración debían registrarse el ingreso y el costo asociados, y lo cierto es que en estas partidas se debieron haber incluido en la etapa de investigación previa al requerimiento especial. Pero no obstante, en el curso de la investigación, la DIAN estableció que la actora no registró en su contabilidad el ingreso derivado a esta enajenación del activo, y que pues la empresa Petronova, el como adquiriente practicó las pertinentes retenciones. Y estas pruebas debieron ser presentadas a la administración en la etapa de verificación, pero después de que el requerimiento especial estaba en proceso, fue que la actora fundamentó la existencia del costo y dio el certificado del revisor fiscal. Y allí fue donde se dictaminaron y se indicó que el ingreso por ser no operacional podría registrarse como una utilidad neta. Lo que desconocen en el artículo 26 del Estatuto Tributario, que determina cómo se depura la base gravable del impuesto sobre la renta. En el certificado del revisor fiscal se dio a conocer en el proceso, y dice que carece de la especificación o de claridad que se requiere para este tipo de pruebas, ya que en ellos no se individualiza o no se aclara en qué folio de los libros de la contabilidad se encuentran registrados estas operaciones de venta y los costos que incurrió. Y tampoco se relacionan los documentos soportes internos o externos a que hace referencia tales pruebas. Y eso se hizo fue cuando fue la DIAN allá a visitarlos. La DIAN advirtió también que la venta de activos no estaba registrada en la contabilidad de la actora. Entonces, se mantiene la sanción por inexactitud en lo previsto en los artículos 709 del Estatuto Tributario, y no se condena en costas por tratarse de un asunto de interés público. En el recurso de apelación, la actora fundamentó este recurso pues de la siguiente manera: que ella dice que el tribunal se limitó solo a señalar
que no se había cumplido las exigencias del artículo 709 del Estatuto Tributario, que porque en la declaración de corrección provocada se incluyó el costo asociado al ingreso omitido, cuando ello debió realizarse en la etapa de investigación. Y ella dice que esto no es cierto. ¿Por qué? Porque la etapa de investigación nunca sostuvo una discusión de los costos, de la procedencia de los costos de los activos. Lo que se presentó fue la verificación del saldo a favor originado en la retención en la fuente practicada por el comprador de los activos, no la constatación de este ingreso y del costo asociado a este. Y el artículo 197 de la ley 1607 del 2012 dice que un error del contribuyente que no modifica el saldo a favor determinado no puede derivar en la imposición de la sanción por inexactitud, sobre todo cuando no se tiene base para su liquidación, menos aún si se considera la ausencia de la conducta antijurídica y la obligatoriedad de los privilegios de los principios constitucionales. Ella también dice que no es cierto que las pruebas aportadas carezcan de especificidad, pues el certificado fiscal y el dictamen son precisos y específicos en cuanto a las cifras incluidas y los documentos objeto de revisión, como consta en la relación que se anexó y los documentos que también se anexaron ahí en el dictamen. Buenas tardes, profesora Nancy, compañeros. Mi nombre es Juliet Garavito, soy integrante del grupo conformado por Jenny Carolina Alba, Sergio Andrés Parejo, Edwin Alexander Osorio, y en continuación con la exposición de la sentencia, vamos con la parte de alegatos de conclusión, en donde la demandante reitera lo expuesto en la demanda y en la apelación. La DIAN por su parte reitera los argumentos de la contestación de la demanda y el Ministerio Público no emite ningún concepto. En cuanto a las consideraciones de la sala, en los términos del recurso de apelación que interpuso la demandante, la sala decide sobre la legalidad de la liquidación oficial de revisión. La validez de la corrección provocada por el requerimiento especial, según el artículo 709, corrección provocada por el requerimiento especial. Para esta parte, dice que si con ocasión a la respuesta del pliego de cargos al requerimiento o a su aplicación, el contribuyente responsable, agente retenedor o declarante acepta total o parcialmente los hechos planteados en el requerimiento, la sanción por inexactitud de que trata el artículo 647 será reducido a una cuarta parte de la ya planteada por la administración en relación con los hechos aceptados. Para este caso, el contribuyente deberá corregir su liquidación privada, incluyendo los mayores valores aceptados y la sanción por inexactitud ya reducida a la cuarta parte según lo indica. Y adjuntar a su vez la respuesta del requerimiento, la copia o fotocopia de la respectiva corrección, la prueba de pago o en caso de que se haya hecho algún acuerdo de pago, el acuerdo de pago de estos impuestos, retenciones y sanciones, incluyendo la sanción por inexactitud, pero ya reducida. También en la liquidación oficial de revisión, la DIAN mantiene las glosas propuestas según el requerimiento especial, para lo cual entonces sí adiciona los ingresos brutos no operacionales y además impone sanción por inexactitud por 14.835.695.000, dando un total a pagar de 23.183.18.000 pesos. Como se advierte a continuación, ahí nos está mostrando pues la liquidación oficial de revisión. Ahí nos muestra ya pues el saldo que tiene que pagar, incluyendo las sanciones, y
Luego de esto se da la falla, que indica, confirma la sentencia apelada, reconoce la personería jurídica de Isabel Cristina Castañeda Muñoz como apoderada de la DIAN, según el poder del folio 245 del cuaderno principal. No se condena en costas de esta instancia, cópiese y notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase. La anterior providencia se estudió y aprobó en sección de la fecha. Con esto ya pues se tiene o se entrega el resultado de esta sentencia.